Tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con una ponencia referida a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, pero vinculada a lo que son obreros municipales del Perú. Para ello, pues, vamos a iniciar con la presentación de nuestro PPT. En un momento se los presento. Muy bien, tal como les había comentado, justamente lo que vamos a abordar el día de hoy se encuentra vinculado a lo que son obreros municipales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, vamos a revisar un momento lo que es el marco legal vigente. Y para ello, pues, debemos entender de que nosotros, para poder hablar de un tema de seguridad y salud en el trabajo, siempre debemos de ubicar, en este caso, las disposiciones legales que son de forma general o que vienen dados en principio, por un dispositivo legal con rango de ley. En este caso, vamos a abordar la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. En adición, también resulta aplicable el decreto supremo número 05 del 2012, que aprueba en este caso el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Por consiguiente, corresponde citar al decreto supremo número 017 del 2017, en el cual aprueba en este caso el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales del Perú. En adición, existen otros dispositivos normativos, dada la coyuntura y dado los diferentes factores de riesgo. Tenemos la resolución ministerial 375 del 2008, que refiere a las disposiciones o normativas básicas de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómicos, y adicionalmente la resolución ministerial 448 del 2020 del Ministerio de Salud, en el cual, por un lado, deroga la resolución ministerial 239 y aprueba, por otro, el documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia y Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, y entre otros dispositivos que puedan resultar aplicables justo a la actividad. Para ello debemos recordar que nos precisa, en este caso, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Y tiene como objetivo, pues, promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Es decir, lo que se busca es que el empleador propiamente, sabiendo que cuenta con el deber de prevención, deba realizar una gestión adecuada de los riesgos y, por tanto, la disposición normativa, en este caso la ley 29783, le precisa que él es un garante y debe garantizar las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y aquellos que, no teniendo un vínculo laboral, se encuentran dentro de su centro o de su ámbito de labores. Por su lado, el Estado, a través de SUNAFIL, respecto a lo que es el régimen de la actividad privada, el 728, que en este caso se encuentran los obreros municipales, pues se encargan de lo que es la fiscalización y control. Adicionalmente, corresponde por el lado de los trabajadores y sindicatos que deban participar de forma oportuna dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, todo empleador, pues, resulta responsable o tiene cierta responsabilidad, en este caso, tanto de implicancias legales o económicas, según corresponda, frente a los daños que podría generar hacia los trabajadores. Cabe precisar que estos empleadores, en este caso, tienen responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Por la parte de la responsabilidad civil, podría conllevar a una reparación por daños y perjuicios. Por otro lado, a través del artículo 168A del Código Penal, pues resultará una pena privativa de libertad de 1 a 4, de 4 a 8 años, según corresponda, de acuerdo al hecho suscitado, y por consiguiente, la responsabilidad administrativa, que será determinada a través de los procesos de fiscalización a través de las entidades competentes. Para el régimen de la actividad privada, como lo refería, para el decreto legislativo 728, corresponde a SUNAFIL.
SUNAFIL como entidad, como un organismo especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es responsable de qué? Por un lado, de promover el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo, supervisar esas normas y fiscalizar el cumplimiento oportuno. No solamente fiscalizar, sino también brindar asesoría técnica, realizar investigaciones, proponer emisión de normas y justamente lo que busca, pues, en ese caso, a través de este accionar es cumplir con lo que señala el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es promover, en este caso, una cultura de prevención de riesgos laborales a lo largo de todo el país. Por consiguiente, vayamos adentrándonos un poco a lo que respecta a la norma sectorial, propiamente para lo que es obreros municipales, y en este caso nos referimos al Decreto Supremo número 017 del 2017, que nos precisa porque es aplicable a todas las municipalidades a nivel nacional, a sus contratistas, en este caso de las municipalidades, y que aplique a los obreros municipales y trabajadores que sean destacados para la ejecución de obras públicas de infraestructura o prestación de servicios públicos locales. En este caso, todo lo que no recoja este decreto supremo deberá ser aplicado o de aplicación las disposiciones generales, en este caso, la ley 29783 y su propio reglamento. Vamos precisando pues al inicio. ¿Qué nos refiere en este caso el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Nos refiere que todo empleador, en este caso el empleador municipal, debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar regulado de acuerdo a la ley y su reglamento, en este caso, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento sectorial, en función al tipo de organización, en este caso a la municipalidad, al nivel de exposición de los diferentes factores de riesgos, peligros y riesgos, y a la cantidad de trabajadores que yo tengo. De acuerdo a ello, vamos a elaborar o implementar y planificar e implementar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, el alcalde, que es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe asumir pues el liderazgo, compromiso, ¿para qué? Para su implementación. Y él puede delegar su autoridad, puede delegar funciones y es enviado ¿a quién? A un responsable, un órgano encargado del desarrollo y aplicación, en este caso el sistema de gestión, que en ese caso el encargado de seguridad y salud en el trabajo resultarían siendo las oficinas de recursos humanos u órganos que hagan sus veces de acuerdo a lo que precisa el Decreto Supremo número 017 de 2017, ¿no? Así como aquellas otras disposiciones que hayan sido contenidas a través de ese cuerpo normativo. Ahora, el hecho de que el alcalde delegue ciertas funciones o cierta autoridad no lo exime de ningún tipo de responsabilidad. Es decir, finalmente el alcalde termina siendo responsable o tendría una responsabilidad civil, penal y administrativa, ¿no? Finalmente, ¿qué nos precisa respecto al liderazgo y asignación de recursos? Que las municipalidades deben asignar recursos, en este caso económicos o presupuesto necesario para la implementación y mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. En ese contexto, pues, podemos decir que un alcalde en la actualidad no podría precisar de que no tiene los recursos necesarios como para poder contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, considerando que ese cuerpo normativo fue emitido cerrando el año 2017 y se otorgaron plazos a los cuales el empleador, en este caso el alcalde o la municipalidad, debía cumplir dentro del 2019 y 2020 a la fecha tiene todas las funciones que deben aplicarse de forma correcta y en su totalidad de acuerdo a lo descrito dentro de este decreto supremo. ¿Qué otra obligación en este contexto tiene nuestra municipalidad o la municipalidad en este caso? Corresponde pues de que si la municipalidad tiene de 20 a más trabajadores, debe implementar o deba contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene menos de 20 trabajadores dentro de la institución, pues corresponde que tenga un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del comité? Existen tres requisitos. Uno de ellos es ser trabajador
del empleador principal. Significa de que aquella persona que no tenga un vínculo contractual con el empleador, en ese caso con la municipalidad, no podría participar ni como parte del comité ni como supervisor de seguridad y salud en el trabajo para ser elegido como tal. Por otro lado, que deba tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia, ya estamos hablando de un requisito facultativo, que deba contar con capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. En ese contexto, pues vamos a recordar aquí algo de que lo que nos precisa, si vamos a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, este comité es bipartito y paritario. Son dos partes y está compuesto por el mismo número de personas que estarían dentro de este comité. Mínimo lo conforman 4 personas y un máximo de 12 personas. En este caso, si el mínimo es 4, correspondería que en este caso el titular, el ministerio, perdón, en este caso la municipalidad, disponga de 2 personas, elija dentro de su personal de dirección y confianza, elija a 2 personas y determine la participación de 2 personas y los trabajadores elijan a 2 personas que puedan participar como sus responsables, como parte de representantes y adición tengan sus miembros suplentes. En este caso, en el momento que finalice a ver, existe algún tipo de vinculación, hay una vacancia de un miembro titular, ese suplente puede asumir el cargo, en este caso cuando corresponda. No es en todo momento que debe asumir su responsabilidad. En adición, se tiene pues de que toda municipalidad, todo empleador debe realizar una gestión adecuada de los riesgos y para ello pues, dada la coyuntura, el día de hoy nos estamos centrando básicamente a que solamente tenemos un determinado factor de riesgo, que en este caso sería el biológico, y todos pensamos pues que la COVID-19 es el único factor de riesgo al cual voy a estar expuesto, pero debemos considerar que en este caso tanto el empleador del régimen de la actividad privada, de la actividad pública, debe considerar los demás factores de riesgo, tanto físicos, químicos, disergonómicos, psicosociales y también el riesgo biológico, porque finalmente un trabajador cuando va a realizar su labor, en este caso un obrero municipal, o un trabajador de la municipalidad, pues se va a exponer a diferentes factores de riesgo, no solamente a la COVID, y para cada uno de ellos deberá aplicar una determinada jerarquía de controles y utilizar adecuadamente el hiper, ¿no? En este caso, identificar plenamente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles de tal manera que me permitan reducir totalmente los riesgos o hacerlos la más forma totalmente concisos, precisos para poder reducir la siniestralidad de nuestros accidentes de trabajo dentro de la propia institución. Además, hace unos meses, tal como lo citaba al inicio de la ponencia, existe una resolución ministerial 448 que dispone la obligación de que todo empleador, persona jurídica en este caso, la municipalidad, deba elaborar en todo centro laboral un plan para la vigilancia, prevención y control en el trabajo. En este caso, estamos refiriéndonos al plan para la prevención de la COVID y para lo cual pues se precisa de que para todos sus trabajadores a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá elaborar este plan, considerando 7 lineamientos, los cuales voy a mostrarles un momento más adelante, y una vez que este servicio lo elabore, deberá ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda en concordancia con el número de trabajadores y deberá aprobarlo este último en un plazo máximo de 48 horas. Ahora, vamos a establecer una diferencia aquí. Por un lado nos dicen servicio de seguridad y salud en el trabajo y un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo una municipalidad que tiene menos de 20 trabajadores, es decir, tiene hasta 19 trabajadores, ¿debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo? La respuesta es sí, al igual que todo empleador. Y para ello, pues, estaría el servicio de seguridad y salud en el trabajo compuesto al menos por 2 partes, ¿no? Por un lado tenemos el responsable de la salud ocupacional, que en este caso puede ser un licenciado en enfermería o un médico ocupacional, y por otro lado tenemos un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y ese especialista de seguridad y salud en el trabajo a veces le denominan practicante de seguridad y salud en el trabajo, le denominan analista, asistente, prevencionista de riesgo,
le denominan supervisor de seguridad y salud en el trabajo, jefe de seguridad y salud en el trabajo, gerente de seguridad y salud en el trabajo, entre otros nombres de acuerdo a los perfiles de cada institución. Por otro lado, tiene la obligación de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, considerando que tiene menos de 20 trabajadores. Por lo tanto, este supervisor de seguridad y salud en el trabajo será un propio trabajador de su propia planilla, en los cuales deba ser elegido a través de una votación secreta y directa por los propios trabajadores, quien se reunirá de forma mensual con el empleador para ver los temas inherentes a seguridad y salud en el trabajo, y él será quien apruebe en el plazo máximo de 48 horas el referido plan. Adicionalmente, una vez que la municipalidad apruebe su plan, lo reenvía o lo envía en este caso con un acta de aprobación de este plan, y lo adjunta y lo envía al correo empresa@minsa.gov.pe. Una vez enviado, debe enviar este plan también en forma física o en forma digital a cada uno de sus trabajadores, y ello bajo cargo. Ahora, este plan debe considerar esos 7 puntos, esos 7 lineamientos, y esos 7 lineamientos pues recoge o deben ser apuntados o aterrizados a cada una de las actividades que tiene dentro de la propia institución o que desarrollen los trabajadores. En este caso corresponde en principio la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Por otro lado, corresponde a la evaluación de las condiciones de la salud para el regreso o reincorporación al centro de trabajo. Aquí en este caso estaríamos hablando pues de que debe aplicarse o debe aplicarse una prueba serológica o molecular, en este caso a los trabajadores que sean considerados como de alto riesgo o muy alto riesgo, no siendo obligatorio para los que son de medio o bajo riesgo, de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448. Sin embargo, también hay que recordar aquí que cuando hablamos del regreso de un trabajador, el regreso es de aquel trabajador que respetó su cuarentena o su aislamiento social y en consecuencia nunca tuvo el COVID. Pero cuando hablamos de una reincorporación, estamos hablando de un trabajador que ya tuvo la COVID y por tanto corresponde de que deba pasar un aislamiento de 7 o 14 días según corresponda, que deba ser asintomático, si es que ha presentado síntomas, 14 días de aislamiento para que le den el alta, siempre y cuando tenga 3 días como asintomático. Después de ello ya podría regresar, pero el médico va a evaluar en este caso si se reincorpora o si le dan un trabajo remoto o le dan un trabajo presencial en un lugar abierto bajo ciertas condiciones, pero ello determinará a través de lo que es el profesional de la salud. Por otro lado, corresponde que deba implementar la municipalidad puntos para el lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. No solamente instalar los lavabos, sino que también debe brindar los insumos pertinentes. Asimismo, deberá sensibilizar a los trabajadores para la prevención de la COVID y cómo utilizar los insumos. Adicionalmente, establecer medidas preventivas colectivas, por ejemplo, el uso de lo que son barreras físicas que permitan que varios trabajadores estén trabajando en conjunto, o en su defecto, que deba utilizar medidas preventivas, en este caso uso de protección personal, como lo que son las mascarillas, los protectores faciales, los calzados de seguridad, los guantes, de acuerdo a los diferentes factores de riesgos a lo cual se encuentre expuesto cada trabajador. Y finalmente, corresponde a la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID, es decir, el médico ocupacional, el profesional de la salud, deberá hacer un servicio de vigilancia para aquellos puestos que se encuentren de forma presencial, de forma remota y para aquellos trabajadores que tengan la COVID-19. ¿Qué más nos precisa este reglamento para obreros municipales? En este caso, para la municipalidad, que debe considerarse un plan de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y este debe ser elaborado de acuerdo a un diagnóstico. Primero habría que hacer un diagnóstico en base a lo que se hizo el año anterior. Posteriormente, una vez que se encuentre elaborado, es enviado para que el comité o el supervisor de seguridad lo apruebe, y posteriormente el comité de seguridad va a revisar periódicamente cómo se va ejecutando este plan.
Sobre este punto, pues, vamos a hablarlo un poquito más adelante de que ya están facultados, en este caso todos los empleadores, a realizar una capacitación de forma presencial o de forma virtual. Las dos formas se encuentran permitidas en concordancia con un decreto legislativo 1499 y el artículo 35 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, lo que se debe realizar, pues, es elaborar el IPER-C o IPER en algunos casos que le conocen. En ese caso, toda municipalidad y todo empleador debe elaborar y actualizar de forma anual su IPER-C, de conformidad con lo que precisa pues, el artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en este caso, pues este artículo 77 hace poco fue modificado por el Decreto Supremo número 02, y lo cual precisa pues que deba incluirse dentro del IPER las diferentes actividades rutinarias y no rutinarias, los datos estadísticos de la vigilancia de la salud, las condiciones de trabajo, los diferentes factores de riesgo, el medio ambiente de trabajo, la organización en el trabajo, los resultados de las diferentes evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, y los trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad, considerando el género, las madres o las gestantes, los lactantes, la investigación de los accidentes de trabajo, y ello a efectos de que deba ser elaborado de tal forma que permita identificar plenamente los diferentes factores de riesgos y controlarlos. Además, precisa que deba ser elaborado por un personal competente, que se actualice al menos una vez al año y que deba ser puesto en consulta con los trabajadores, con el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y elaborada por cada puesto de trabajo. Para ello, pues, vemos de que para el momento de determinar los controles debemos considerar este gráfico, esta jerarquía, en la cual en principio debe considerar que el factor debe eliminarse. Si no puede eliminarse, deba sustituirse. Si a pesar de ser eliminado o sustituido, persiste en los factores de riesgo, deben aplicarse controles de ingeniería. En este caso, resulta que son aplicables directamente a la fuente o aquello que podría causarme el daño. Ahora, al medio, ¿qué sería? Los controles administrativos. Y en este caso podríamos aplicar pues señaléticas, capacitaciones, podríamos colocar de repente procedimientos escritos de trabajo y finalmente, si es que aún persisten los diferentes factores de riesgo, o el riesgo persiste, pues falta aplicar el último control, que sería entregar un equipo de protección personal, que en este caso es un control menos efectivo, porque en muchos de los casos podría tener todos los equipos de protección puestos y sin embargo siempre podría ocurrirme un accidente de trabajo. Siempre debemos considerar, de acuerdo a esta jerarquía, que los primeros tres son barreras duras y deberían privilegiarse frente a las demás, sin perjuicio de que deba aplicarse los controles administrativos y dotarse de equipos de protección de acuerdo a los factores de riesgo y a la frecuencia de cambio que se ha determinado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, recordarles que todo, en este caso, todo trabajador y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo requieren de que exista sensibilización, capacitación y formación. Por lo tanto, corresponde que deban brindarse charlas y capacitaciones de forma rutinaria mínimo. Lo que precisa en este caso, el artículo 35 de la ley 29783 señala que son 4 capacitaciones mínimas al año. Para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponden capacitaciones adicionales a estas 4 capacitaciones. Por otro lado, precisa que todos los trabajadores, en este caso los obreros municipales, deben recibir charlas semanales de seguridad de al menos 15 minutos a cargo de su supervisor inmediato. Es decir, estos trabajadores pueden recibir capacitaciones, asistencias de forma presencial o de forma remota. Posteriormente nos precisan respecto al personal nuevo, ¿no? O al personal que ya se encuentra trabajando, que deban recibir en este caso una inducción general. Posteriormente, bueno, en este caso la inducción general recogerá pues orientaciones generales
valga la redundancia, de acuerdo a lo que significa la seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio que en la inducción específica deba determinar o aplicar capacitaciones que vayan relacionadas directamente al puesto de trabajo en el cual va a ejercer su labor, ¿no? Y básicamente los diferentes factores de riesgo con los cuales va a estar enfrentado este trabajador. Y finalmente, que vayamos por un entrenamiento en el desarrollo de labores. Por ejemplo, a un trabajador obrero municipal que va a parques y jardines, corresponderá, si es nuevo, que reciba una inducción en materia de seguridad, posteriormente una inducción específica, explicarle, por ejemplo, respecto a los diferentes trabajos que va a elaborar y a sus diferentes riesgos a los cuales va a estar expuesto, y finalmente un entrenamiento, por ejemplo, para lo que es trabajo en altura, dado a que podría realizar trabajo en altura al momento de retirar árboles, ramas, entre otros, dentro de los árboles, ¿no? ¿Qué más nos precisa? Lo que le estaba señalando hace un momento, el decreto legislativo 1499 pues prioriza ciertas cosas, entre ello el tema de las capacitaciones virtuales. Si bien el artículo 35 de la ley 29183 en su literal E nos precisa que deben brindarse mínimo 4 capacitaciones. Estas capacitaciones pueden ser virtuales. Por otro lado, si el periodo del comité vence dentro del estado de emergencia, puede prorrogarse hasta el término del estado de emergencia. Adicionalmente, suspende los exámenes médicos ocupacionales y finalmente suspende también las auditorías. Es decir, al día de hoy, todo tipo de actividad económica no necesita tener una auditoría, sino que hasta que concluya todo el proceso del estado de emergencia. Son medidas temporales en este caso, ¿no? Por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede utilizar las herramientas tecnológicas, no está restringido. Por lo tanto, puede realizar auditorías periódicas en los centros de trabajo, o el encargado de seguridad y salud en el trabajo por parte de la municipalidad debe garantizar que el órgano competente levante las observaciones encontradas por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando hablamos del encargado de seguridad y salud en el trabajo, nos estamos refiriendo a un trabajador que pertenece al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y, de acuerdo a lo que les precisé al inicio de la ponencia, se encontraría dentro de recursos humanos de la propia municipalidad, quien deberá realizar acciones en conjunto con el propio comité a efectos de realizar las mejoras pertinentes. Por otro lado, los trabajadores deben tener una preparación para lo que es una respuesta ante los diferentes emergencias que podrían suscitarse. Para ello, pues, corresponde de que deban considerar cuáles son las posibles emergencias que puedan ocurrir, cuáles son las características de esta jurisdicción, y de acuerdo a ello debe brindarse una capacitación, que deban darse una sistemas de comunicación efectiva entre los trabajadores, y que deban capacitarse de cómo actuar antes, durante y después de cada escenario. Por ejemplo, podría darse un caso de huaico y deberían saber cómo accionar. Si ocurre un accidente de trabajo, saber cómo accionar. Y finalmente, que deban establecerse cronogramas para los entrenamientos y simulacros. Si bien es cierto, en la actualidad estamos ya cerrando el año y frente a la COVID se han prohibido que los trabajadores deban estar en un lugar encerrados. Podría darse capacitaciones de forma abierta, guardando el distanciamiento correspondiente, siempre conservando lo que es el distanciamiento y no acumulando a todos los trabajadores propiamente, ¿no? ¿Qué otras, qué otras novedades nos trae en este caso este decreto supremo 017? Pues precisa que deben tener los trabajadores o los obreros municipales las condiciones mínimas necesarias dentro de sus instalaciones. Por lo tanto, lo que refiere es de que debe existir una limpieza oportuna por cada por cada turno de trabajo, que deba existir una iluminación de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 375, que deban existir señaléticas, que deban brindarse los servicios de higiene, en este caso cuando los trabajadores que se encargan de realizar limpieza de calles, por ejemplo, se encuentran ejerciendo su labor, debe proporcionárseles servicios higiénicos, y para ello la municipalidad debe garantizar ello, ¿no? Los comedores tengan comedores adecuados y también se respete el distanciamiento referido dentro de la resolución ministerial 448, que es de 2 metros, considerando que los trabajadores aquí no van a tener una mascarilla, y que deban tener talleres de mantenimiento ventilados con la iluminación adecuada,
que tengan vestuarios o casilleros, entre otras condiciones necesarias para el ejercicio de su propia función. Asimismo, se ha dispuesto que deba proporcionarse, en este caso, uniformes para los trabajadores, entre ellos, pues, que sean de alta visibilidad, que sea material transpirable, acorde al sexo, de acuerdo a sus medidas antropométricas y que sea de acuerdo a las condiciones geográficas, climáticas. Y eso en concordancia con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, corresponde pues que deban brindarse eh, ropa, en este caso que sea altamente visible, si es que el trabajador está realizando limpieza en las calles, que deba en este caso ser de acuerdo a sus características de su cuerpo, porque no podría darle a un trabajador, o lo que ocurre usualmente en ciertos lugares, ¿no? Que es brindarle un equipo de, en este caso, un uniforme de talla XL para un trabajador que su talla sería L, ¿no? Se quedaría muy ancho. En este caso, o de un equipo de protección de que sea, en este caso, un calzado punta de acero, que sea de repente 38 a alguien que calce 40, ¿no? Entonces habría que ser acorde a la necesidad, en este caso, del propio trabajador. Y eso deberá brindarse dos para invierno y dos para verano, de acuerdo a lo que precisa el decreto supremo número 017. Y para zonas lluviosas, pues debe brindarse lo que son ponchos impermeables, botas de jeve, entre otras que me permitan que el trabajador pueda ejercer su labor de tal forma que no termine con un accidente de trabajo, que deban brindarse al menos dos pares de calzado al año, que pueden ser calzado dieléctrico, calzado punta y acero, de acuerdo a la actividad. De acuerdo a la actividad, yo voy a priorizar qué tipo de equipo de protección necesito y de acuerdo a ello le brindo los calzados, ¿no? Los equipos de protección, pues, deben considerarse aquellos que vayan acorde al tipo de actividad que desarrollo. Por lo tanto, pueden otorgarse, eh, en este caso, para la protección de la cabeza, llámese casco, protección facial, protección respiratoria, protección corporal, para manos, auditivos y contra caídas, en este caso los arneses, ¿no? Todos ellos deben considerar las medidas antropométricas de cada trabajador. Y finalmente tenemos respecto al transporte. Si bien es cierto, es sabido de que existen, en este caso, obreros municipales que realizan el recojo de residuos sólidos, lo que precisa en este caso es que los trabajadores deban, por un lado, ejercer su labor sin una agresión. Para ello, la velocidad que debe llevar el vehículo debe ser mínima y para ello, pues también otorga para que el conductor, al momento que ejerza su labor, deba considerar solo 5 horas en el día o por lo contrario, 4 horas en la forma nocturna. Posteriormente podrá descansar y continuar con sus labores, siempre y cuando se respeten los horarios establecidos por ley, ¿no? Que deban tener los estribos para donde pongan sus pies, que tengan los asideros de donde acogerse, en este caso los trabajadores que recolectan los residuos sólidos, que las personas, en este caso los trabajadores, no vayan en la parte superior o en la olla de la camioneta y que puedan ser transportados de forma correcta, tal como lo precisa en este caso las disposiciones normativas, que deban considerarse las condiciones especiales para cada caso, en este caso para protección de trabajadores, para la protección de gestantes y deba considerar la manipulación de lo que son las sustancias químicas. En este caso, deban capacitarse justamente en el manejo de sustancias químicas. Por otro lado, respecto a trabajos en espacios confinados, corresponde de que deban realizarse un trabajo en conjunto, que deban capacitarse, que deban realizar, en este caso, un entrenamiento de forma oportuna para que ejerzan su propia labor. Por consiguiente, deberá respetarse todos los estándares o los límites máximos permitidos para esta actividad. Para el trabajo de altura, pues brindarse los equipos de protección pertinente a efectos que puedan, en este caso los trabajadores, ejercer su labor de forma correcta. Por parte de lo que es la vigilancia de la salud, cuando hablamos de la vigilancia de la salud en el trabajo debemos considerar pues que existe en este caso un responsable de salud. En este caso sería un profesional de la salud que es un médico ocupacional o en su defecto un licenciado en enfermería, de acuerdo a lo que nos precisa la resolución ministerial 448. Este realizará la vigilancia oportuna, realizará la promoción de la salud, verificará que exista una hidratación oportuna, la adquisición del SCTR de acuerdo a las actividades,
Se promoverá pues el tema de las posturas correctas, evitar las posturas forzadas y cuando corresponda realizar un cambio de turno. Ahora, vayamos por la parte del sistema inspectivo. SUNAFIL tiene competencia, como lo refería, a nivel nacional. Y para ello, pues, corresponde que SUNAFIL, en el marco de sus competencias, atienda las necesidades propias de acuerdo a su competencia. Y para ello, va a ejercer su labor a través de un inspector, ¿cumpliendo con qué? Con atender las denuncias que son generadas a través de una orden, a través de una denuncia y van a generarse lo que son una orden de inspección. Una vez que se genere una orden de inspección, corresponderá en este caso que deba designarse un inspector. Una vez que se designe el inspector del trabajo, este inspector recibe la orden. Una vez que se reciba la orden, este inspector tiene al menos 10 días hábiles para poder iniciar su función. Iniciando su función, una vez que inicie su primera función o su actuación inspectiva, corresponderá que en un plazo máximo de 30 días deba concluir su proceso. Y para ello, pues, eh, va a realizar sus medidas inspectivas, entre ellas va a pedir un requerimiento, va a generar una advertencia, una paralización y finalmente va a concluir en un informe o en un acta de infracción, según corresponda o de acuerdo al caso. En esta oportunidad, pues debemos precisar que si el empleador ha sido diligente, por un lado podrá concluir su actuación inspectiva a través de un informe en este caso, en un informe cuando no se ha advertido de ninguna infracción normativa. Sin embargo, si el inspector ha evidenciado de que hay materias que han sido consideradas insubsanables o se ha infringido la norma, pues corresponderá que se emita una acta de infracción y esto será de acuerdo a lo que lo precisa una determinada tabla, ¿no? Y para ello, pues, tenemos ciertas consideraciones. La infracción, para poder ser determinada como tal, deberá evidenciarse la tipificación de las infracciones. Para ello tenemos infracciones de tipo leves, graves y muy graves. Por otro lado, vemos infracciones que pueden ser subsanables y otras insubsanables. Cuando estamos frente a una infracción subsanable, significa que el inspector actuante otorgará un plazo para que el empleador pueda subsanar propiamente la observación generada y evitar una sanción. Por otro lado, si ya ocurre un accidente, una enfermedad profesional, corresponderá ser considerada, entre otras, solamente esos son unos ejemplos, ser considerados como insubsanables y por lo tanto puede emitir de repente una paralización y generar una acta de infracción. Para ello, pues, debemos considerar o revisar algunas de las infracciones y de acuerdo a ello, pasamos a ver el ejercicio propiamente de cómo sería una, un análisis de la sanción que correspondería. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es orden y limpieza, puede ser considerado como grave o como leve, pero si no, en este caso dependerá si implica riesgo o no para los trabajadores o para la integridad física y salud de esos trabajadores. Si es leve, significa que no implica riesgo para la integridad física de los trabajadores, por lo tanto lo consideran como leve. Por otro lado, el incumplimiento de las obligaciones de mantener actualizados los registros, por ejemplo, es una infracción de tipo grave. Por otro lado, si tengo de 20 a más trabajadores, ya sé de que debo contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto se vuelve obligatorio. No tenerlo es una infracción muy grave. No contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con lo que precisa la ley 29783 y su reglamento es una infracción de tipo muy grave. Aquí debemos entender algo en particular, ¿no? Todo va a versar sobre la principal obligación, que es tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si yo no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puede que no tenga un servicio de seguridad y salud en el trabajo, va a decantar en que no tengo un hiper, va a decantar en que no tengo un mapa de riesgo, un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entre otras obligaciones adicionales. Y por lo tanto puede conllevar a una suma de infracciones hasta un máximo de 200 UIT. Tenemos otras infracciones graves. Por ejemplo, no realizar los reconocimientos médicos es una infracción muy grave.
grave, perdón, no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente es considerado como una infracción de tipo grave. No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada, es una infracción de tipo grave. Es decir, le precisaba yo aquí ya con antelación de que todo trabajador, de acuerdo a lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en su artículo 35, debe recibir mínimo 4 capacitaciones. Los miembros del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo deben recibir capacitaciones adicionales a estas 4. Y el no hacerlo constituye una infracción grave. Infracciones muy graves es en este caso designar a trabajadores a puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales, incumplir el deber de confidencialidad del uso de datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione algún accidente de trabajo. Finalmente, vamos a revisar pues la tabla de sanciones. Yo referí al inicio que es una infracción muy grave no contar con un servicio, con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, en este caso la municipalidad sería una NOMIPE. Vamos a una infracción de tipo muy grave. ¿Qué tal si la municipalidad tiene de 101 a 200 trabajadores? La infracción que corresponda sería de 60.974 soles por el incumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas a lo que es contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, hasta aquí ha llegado mi participación. Les invito a que si existen consultas adicionales, sin perjuicio de las que voy a exsolver el día de hoy, puedan presentar sus consultas a través de la página web de Sunafil, que es www.sunafil.gov.pe, y vamos a ubicar dentro de nuestra página web Sunafil Responde. Vamos a hacer clic en Sunafil Responde, se nos va a abrir una pestaña, una ventana, y en esta ventana vamos a plantearnos esas preguntas y ello será atendido en un plazo razonable, breve en este caso. Muy bien, vamos a concluir respondiendo las consultas que se nos ha planteado. Alex Vargas nos consulta, si un trabajador de limpieza que recién tiene 2 meses laborando y le ponen en cuarentena por estar con el COVID, ¿es válido que la municipalidad no le renueve contrato por no durar lo suficiente para evaluar su capacidad durante el periodo de prueba? En ese caso, pues, corresponde hay que evidenciar en este caso, pues, que está en un periodo de prueba. No obstante, el estar con un accidente de trabajo o el tener el COVID no es una causal de romper el vínculo de trabajo, de despedir al trabajador, ¿no? En este caso corresponde de que deba ser evaluado eh, propiamente, que el caso como tal. Por un lado, hay que recordar que el empleador tiene sus derechos a poder prescindir del trabajador en caso se encuentre dentro de ese periodo de prueba. Sin embargo, también habría que cautelar los derechos del trabajador. Edgardo, Edgardo Mori nos consulta. ¿Qué pasa cuando son limitados y cuestionados las funciones del presidente del comité por parte del empleador? En este caso, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es liderado en principio por el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien deberá ejercer sus funciones en el marco de lo establecido en el artículo 42 del Decreto Supremo número 05 del año 2012. Si existe algún tipo de limitación, hay que recordar que el no dejar que los trabajadores del comité o los miembros del comité ejerzan su función es considerado una infracción muy grave en lo que es participación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, podría imponerse una denuncia para que permita, en este caso, el ejercicio de la función de los propios miembros del comité. Y ello sería una salida, ¿no? Que puede presentar su denuncia ante Sunafil para que Sunafil constate estos hechos y pueda privilegiarse las funciones de los miembros del comité. Chely Sánchez nos consulta, los simulacros se encuentran postergados, no existen, en este caso hay disposiciones normativas que refieren o determinan las fechas
para los simulacros. Sin embargo, cuando estábamos hablando de simulacros, no nos estábamos refiriendo a los simulacros que dispone la ley, sino a los simulacros que permiten, en este caso, al trabajador enfrentarse a los diferentes factores de riesgo a los cuales pueda estar expuesto de repente ante un siniestro como un incendio, y que vayan a la interna vinculadas propiamente a su trabajo, ¿no? Juan Gómez, consulta. La, la contratación del médico, según la resolución, es un decreto supremo 448-2020, establece un médico y un licenciado según el tipo 5. ¿Bajo qué régimen de contratación deben estar dichos médicos en una entidad pública? Muy bien, en este caso, frente a la entidad pública hay que considerar que se rigen bajo sus propias normas, en este caso a través de lo que disponga a servir. Para ello podría utilizar los diferentes medios de contratación, que puede ser un CAS, podría ser 728, de acuerdo a lo que precise su estructura, su MOF y su CAP en este caso. Ani Hurtado nos consulta. Si la empresa es un consorcio formado por 5 empresas, puede tener un solo comité, un solo encargado de seguridad, un solo plan y un reglamento. Ani, en base a esta pregunta, pues habría que considerar que todo empleador, toda persona jurídica debe contar con un sistema de gestión y también con sus demás documentos. Pero el servicio de seguridad y salud en el trabajo puede ser propio o común a ellos. Por lo tanto, frente al consorcio sí podría tener un servicio en común. Sin embargo, cada empresa debe ser responsable por su propia documentación y contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Francisco Yacta nos consultas. Ahora, en la pandemia, no es obligatorio realizar examen médico. Si en este caso hay excepciones, está dentro del artículo 9 del decreto legislativo 1499, donde nos precisa pues de que existe una suspensión para los exámenes médicos, por ejemplo, de ingreso, pero lo del retiro no, y con excepción también de las actividades que sean graves, perdón, de riesgo alto. Isaac Calderón nos consulta, ¿cuáles serían los requisitos imprescindibles para elegir a un supervisor de una microempresa? Todo empleador, en este caso, tiene a sus trabajadores y dentro de sus trabajadores pueden participar como supervisor de seguridad y salud en el trabajo, siempre que tenga menos de 20 trabajadores. En este caso corresponde pues los requisitos, el número uno, ser mayor de 18 años. El requisito número dos es que el trabajador, que sea un trabajador del propio empleador. Y el tercero que yo les refería era de preferencia contar con capacitaciones. Sin embargo, puede ser obviado, pero esos dos primeros sí son obligatorios. Tenemos a Stephanie Palma, nos consulta. En el caso de un personal se rehúse a usar equipos de protección, y ponga en riesgo su vida y salud y la de sus compañeros, ¿qué medidas se pueden tomar? En este caso, dentro del decreto legislativo 728 se han precisado el vulnerar las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aparte, el empleador tiene sus propias sanciones y ante ello podría seguir un proceso adecuado de sanción, en este caso el trabajador, emitirle un memorándum de llamada de atención, o según corresponde a la gravedad, que emitir algún tipo de sanción. Pero para ello, pues, debe enmarcarse en el marco de la legalidad propiamente, ¿no? Y de acuerdo a ello ser sancionado. Para ello, yo le sugiero que revise las sanciones que se encuentran tipificadas dentro del decreto legislativo 14, perdón, dentro del decreto legislativo 728. Y ahí van a encontrar la tipificación de cuáles serían las sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dice Rogelio Chalco nos consulta, a los sospechosos que se envían a aislamiento, ¿quién les otorga el permiso de descanso médico? En este caso corresponde al médico ocupacional o en su defecto al médico tratante. Ellos serían quien otorguen el descanso médico según lo que nos refiere la resolución ministerial 448. Dice Meli Serrano, nos consulta, ¿qué pasa si de los 25 trabajadores, 15 son jornaleros y no tienen ningún vínculo laboral con la empresa? ¿Es obligatorio la formación de un comité? A ver, consideremos, en principio todo trabajador debe estar en planilla. En segundo lugar, si es que no existe un vínculo laboral, sino solo una relación extracontractual, no existe la obligación de contar no existe un vínculo laboral.
Y si no existe un vínculo laboral, no existe la obligación, por lo tanto, como para un comité. Si yo digo, son jornaleros, pero están en planilla, si están en planilla, entonces tienen la obligación de contar con un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, siempre que se encuadre dentro de esta tipificación inicial, ¿no? Si tiene de 1 hasta 19 trabajadores, corresponde un supervisor de seguridad. Si tiene de 20 a más, un comité de seguridad. Pero habría que ver si es que evaluar en este caso si es que existe más bien una desnaturalización de su contrato por parte de los trabajadores y en consecuencia deba brindarse en este caso o pasar a la planilla del propio empleador. Sin perjuicio de ello, si no existe en realidad ningún vínculo, debe generar o continuar con su supervisor de seguridad sin ningún inconveniente, llevando el proceso que nos precisa la ley. Muy bien, eso ha sido todo para conmigo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.